Hola, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Soy la maestra Patricia Juárez Arista y en esta ocasión estaremos dando seguimiento a nuestra sesión número 4. Esta sesión está titulada Pasos para construir clases. Y es que, como recordarás, la clase pasada estábamos hablando sobre las formas que pueden adoptar los datos, la forma en la cual se clasifican y decíamos que al final esos datos se tienen que representar por lo general en gráficas. Pero para efectos de observación y de análisis en los datos, es muy usual utilizar tablas de frecuencias. Si bien actualmente existen muchos softwares que te ayudan a realizar estas tablas de frecuencia de una manera mucho más fácil, es importante que tú entiendas cuál es la lógica que hay detrás de estas tablas y cómo se construyen. Por lo tanto, en esta clase te iré mostrando cuáles son los pasos para poder construir tablas de frecuencia y que de esa manera puedas resolver ejercicios que podamos nosotros dejar más adelante. Bien, antes de realizar las tablas de frecuencia es importante que tengas tres aspectos o conceptos muy importantes. El primero, el número de las clases. Recuerda que las clases, decíamos, son, pues podríamos decir que son estos criterios que nosotros tenemos para clasificar esa información. Porque imaginemos que tenemos una serie de datos como lo muestra esta tabla. Bueno, ¿qué criterios vamos a tomar para formular, para acomodar los datos, para clasificarlos? Bueno, sin duda hablamos entonces de las clases, es decir, la forma en la cual clasificamos. ¿Cuántas clases vamos a utilizar para clasificar esos datos? Bueno, eso muchas veces depende del número de datos de tu muestra. Por lo general, se suelen emplear entre 5 y 20 clases para analizar los datos de una muestra. Otro número que también es importante que tomes en cuenta es el ancho de la clase, es decir, ¿cuánto va a tener de ancho cada una de estas? Si te fijas en este ejemplo tenemos un ancho de 4, ¿no? Entre cada uno. Ahora, esto nosotros lo podemos decidir ya directamente también con una fórmula, y eso también es importante. El ancho de clase es igual al valor mayor de los datos menos el valor menor de los datos entre el número de clase. Y esa fórmula vas a ver que la podemos aplicar y podemos obtener el ancho de esas clases. Tercer aspecto también que debes de tomar en cuenta, los límites de la clase, que se refieren a que encuentres básicamente el límite de clase inferior y el límite de clase superior. En esta distribución de frecuencias, por ejemplo, queda claro que el límite inferior es 10 y el límite superior es 34. Siguiendo con esto, decimos que también nosotros podemos graficar esa información en las denominadas gráficas de frecuencia y histogramas básicamente. Es importante que distingas que los histogramas de distribuciones de frecuencia acumulada pueden tener distintas formas en cuanto al sesgo. El sesgo se refiere a la inclinación que tiene esa gráfica y por ejemplo en el histograma A podemos ver que está moderadamente sesgado a la izquierda, en el otro es a la derecha. Cuando encontramos un comportamiento así, hablamos de un histograma simétrico. Y por el contrario, cuando encontramos un histograma muy sesgado, decíamos que está o demasiado sesgado a la derecha o demasiado sesgado a la izquierda. ¿Para qué nos sirve a nosotros saber el sesgo? Bueno, en la unidad número 3 y número 4 vamos a ver que esto es muy relevante para que nosotros podamos tratar con cierta información estadística. Y es muy útil para poder trabajar también con diferentes tipos de gráficos, como por ejemplo la campana de Gauss, entre muchos otros. Pero repito, esto es tema de la unidad 4, pero me parece oportuno comenzar a señalarlo. Bien, imagina que tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos estos telares, como tú lo puedes ver en esta imagen. Imagina que tenemos 30 telares y resulta que tú eres encargado de vigilar la producción de esos telares.
cada uno de esos telares, a lo mejor tenemos, bueno, si tenemos 30, y se obtienen muestras del número de yardas que producen de alfombra. Imagina que producen alfombras y bueno, las medimos en yardas. Este es el universo en la muestra que obtenemos. 30 telares con esa producción diaria que tenemos aquí. Bueno, si nosotros tuviéramos que localizar, decíamos, para poder construir el ancho de la clase, bueno, inmediatamente comenzamos a identificar. El número menor es el 15.2 y el número mayor, aquí lo tenemos, 15.2, y el número mayor es el 16.9. Eso lo podemos nosotros vislumbrar de manera inmediata. Bueno, con esta información nosotros podemos hacer nuestra tabla de frecuencia. ¿Qué tenemos que hacer? Paso número 1. Tenemos que clasificar estos datos en clases, eso ya lo sabemos, es decir, tenemos que decidir el tipo y número de clases para dividir estos datos. En este caso, por ejemplo, dividimos esta muestra en que son 2, 4, en 6 clases. Ahora, recuerda que esto también depende mucho del número de muestra que tengamos y también pues de lo que nosotros querramos ver. Pero imagínate que tenemos esta muestra de 30 y que querramos poner 30 clases. Bueno, sería muy complicado ver una tendencia. Ahora, por lo general las clases recuerdan que se manejan en un rango de 15 a 20, dependiendo, repito, el número de muestra. 2. Tenemos que determinar el ancho de ese intervalo de clase. Entonces, bueno, ya decidimos que vamos a dividir esta muestra en 6 clases. Ahora vamos a determinar el ancho que va a tener cada clase. Y este ancho lo obtenemos, recuerda, con esta fórmula. El valor mayor de los datos menos el valor de los datos entre el número de clases. Si tú realizas esta operación para los datos que tenemos aquí, vas a tener un punto 28, que redondeado da 3. Ahora, si tú te fijas, estos intervalos de clase van teniendo un intervalo de clase de 3. Porque decíamos, arrojó esta operación, punto 28, y ese punto 28 lo redondeamos a 3, ¿no? Punto 3. Y es lo que tenemos aquí. 15.02, 15.03 y 15.2, 15.3, 15.4. 3, ¿no? Punto 3. Aquí lo tenemos. Después 15.5, 15.6, 15.7. Para la segunda clase también es punto 3. Tercera clase, 15.8, 15.9 y 16. Ahí son 3 de longitud. Y así sucesivamente. El caso es que, bueno, de esa manera ya construimos nuestro intervalo de clase o el ancho de clase. Ahora, ya que tenemos determinado esto, entonces nuestro siguiente paso es precisamente determinar la frecuencia, que bueno, aquí ya aparece la frecuencia. Dice, construye entonces las clases y contemos las frecuencias. Si clasificamos entonces ahora estos datos puntuales, bueno, pues vamos a tener esto y entonces comenzamos a contar en nuestra tabla base cuántas veces se repiten estas clases. Y por ejemplo, tenemos que de 15.2 a 15.4, que es la primera clase, la frecuencia es 2. Y así sucesivamente. Para el siguiente 5, para el siguiente es 11, para el siguiente 6, para el siguiente es 3 y 3. De tal manera que tenemos ya la frecuencia. Por último, no nos queda más que ilustrar estos datos en un histograma. Si tú te fijas, aquí tenemos de un lado marcadas las clases con sus respectivos intervalos, que decíamos que son punto 3. Y de este lado, en el eje de las Y, tenemos la
frecuencia con la cual se dan. Recuerda que la frecuencia en este caso, por ejemplo, estuvo en un rango, aquí tenemos 11, tenemos 2, entonces aquí en esta gráfica lo vamos, bueno, ese es el intervalo que tomamos para construir ese eje. Ahora tenemos ya nuestro diagrama. ¿Qué sesgo tendría este diagrama construido de esta manera? Bueno, si te fijas, este diagrama tendría una forma, en cierta manera tendría un sesgo ligero hacia la izquierda. Ahora, esta distribución de datos, si tú te fijas que lo tenemos aquí por niveles de producción de esta muestra de 30 telares para este ejemplo, es útil porque en este caso este histograma nos permite a nosotros definir ciertas tendencias. Y por ejemplo, si nos preguntan a nosotros cuál es la tendencia en cuanto a la producción de estos 30 telares, pues estaríamos ubicando en yardas de 15.8 a 16. Ahora, esto es muy sencillo de construir y lo vamos a ver, este tipo de gráficas en Excel y en muchos otros softwares. Sin embargo, me interesa que entiendas la lógica bajo la cual se construyen las tablas y también histogramas de frecuencia. Bueno, hasta aquí estaríamos dejando la clase del día de hoy. Te recuerdo, por favor, es importante que sigas también los videos de retroalimentación que estarán en Classroom. Te agradezco mucho y que tengas una excelente tarde.